a despertar, pues ha llegado la hora, la gracia hay que proclamar, la obra del Espíritu Santo se ha de manifestar, la iglesia se ha levantado, el Señor al frente está. Sin dudar, vino al mundo, la gracia proclamar. Vino al mundo, en todo tiempo y lugar. Créelo, vívelo y compártelo, pues Cristo volverá. Nuestra pequeña iglesia de San Pablo, y vamos a seguir con el tema de la semana pasada, en este día santo, en este día sábado, que queremos adorar al Señor y estar en comunión con Él a través de su palabra. Y los invito a abrir la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 16 y versículo 24, que fue la lectura bíblica que tuvimos la semana pasada. ¿Alguien se acuerda del texto que tuvimos la semana pasada? Dice así, versículo 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que fue el texto base, y vimos lo difícil que era este camino que hemos seguido, y lo que pide Dios de nosotros, que no es nada menos que negarse a uno mismo, sufrir los embates de la cruz, los sufrimientos, las afrentas y el oprobio. Entonces decía: y sígame. Y el otro texto que vimos, que estaba en Gálatas, capítulo 5, versículo 24, que decía más o menos parecido, ¿no? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. Así que en Gálatas 5:24 y en Mateo 16 nos habla de crucificar la carne con las pasiones y malos deseos. Y vimos un poquito cómo los grandes hombres de Dios siempre estaban en la escuela de la prueba. Y nuestro Señor Jesús es el máximo representante de lo que Él mismo nos está enseñando. Él nos dio ejemplo en todo, y al estudiar su vida, como lo estudiamos la semana pasada, descubrimos que en realidad hay muy pocos cristianos. Que en realidad la salvación, como dice, es una puerta angosta, amplia y grande es la puerta de la perdición, y son muchos los que entran por ahí, pero nosotros queremos ser de los pocos que nos vamos a salvar, porque yo no me quiero perder, también seguramente ustedes tampoco. Entonces vimos que Abraham y Sara, los padres de la fe, no tenían fe. Vimos como estos hombres, Abraham tuvo que ser llevado a una prueba más alta para poder tener la bendición de Dios. Mintió con Faraón, ¿se acuerdan? Dijo que no era su esposa. También mintió después. ¿En qué otra ocasión mintió? ¿Se acuerdan? O no tuvo fe, mejor dicho, cuando Dios le dio la promesa, y entonces él desconfió de Dios y buscó un plan alternativo con Sara de tener un hijo, cuando no era el plan de Dios ese, sino que tener el hijo con Sara, su esposa. Vimos que por eso se le pidió el sacrificio a Abraham. Y también vamos a ir avanzando ahora en la vida de nuestro Señor Jesús, porque vamos a tener tiempos difíciles que nos acompañan. Viene el tiempo del fin, viene el tiempo de angustia sobre el mundo, cual no ha existido desde que ha pisado el hombre la tierra. No vamos a tener un tiempo de angustia tan grave, más grave que lo que fue en los tiempos de Jerusalén, cuando fue sitiada y la gente no tenía que comer. Más grave que el hambre en los tiempos de Eliseo. Más grande que el sitio a la destrucción de Jerusalén en el año 70, ahora por los romanos, donde tampoco tenían que comer, se comían a los niños. Así que la tentación, las dudas, la falta de fe va a ser
nuestra prueba. Y todos aquellos hermanos que no se preparen para este evento van a ser sacudidos. Porque cuando viene la dificultad y la prueba, entonces se ve la verdadera fe. Y acá decía, tienen que crucificar sus pasiones primeramente. Hay una batalla interna dentro de nosotros. Tenemos que, para ser los discípulos de Cristo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Negarse quizá a una buena casa, negarse quizá a un buen trabajo porque le piden el día sábado. ¿Cuántos hermanos hoy en día trabajan el día sábado cuando se lo piden? No son capaces ni siquiera ahora, que estamos viendo los tiempos de paz y seguridad, de enfrentar al jefe y hacer un acto de fe. Porque no lo tienen dentro. Claro, se sientan los sábados de la mañana y vienen un rato a la iglesia, pero durante la semana ya se olvidan de que son cristianos. Por eso que Dios va a permitir una ley dominical, como lo que sucedió con Abraham. A Abraham se le puso una prueba alta para demostrar que era digno de las bendiciones que Dios le quería entregar. Y ahora nosotros también se nos va a poner una prueba grande, que es el día sábado, las persecuciones, las tentaciones que van a venir sobre el pueblo de Dios para ver si acaso somos aptos, porque todos parecemos trigo. Pero a través de nuestra vida va a demostrar si acaso estamos de Dios o estamos en contra. Y entonces vamos a ser tentados en cosas como la comida, como lo hemos visto en otros temas. Vamos a ser probados en el cansancio, porque cuando la persona está cansada le cambia el carácter. Cuando el hombre tiene hambre le cambia el carácter. Y cuando la persona tiene falta de sueño también, y muchas otras más. Pero por lo menos mencionar esas tres: la comida, el cansancio y la falta de sueño. Porque ustedes saben que muchas veces en las vigilias, bueno, acá hace tiempo yo que no veo una vigilia, las personas se quedan dormidos o les cambia el carácter cuando en la mañana despiertan, andan de mala. Justamente por eso, porque no han ejercido el dominio incluso en esas áreas. Ustedes saben que Jesús era experto en eso, porque dormía muy poco muchas veces y se levantaba de madrugada, a veces oraba toda la noche y venían los discípulos a sanar, que le traían enfermos para que lo sanase, y él no había dormido durante toda la noche y su carácter era perfecto, era impecable. Y de esa forma, los que no se adiestren en esos ámbitos, obviamente se exponen a caer. Y vamos a ver el tema de la comida un poquito, con lo que hacía Jesús. Acá yo tengo una cita donde menciona cómo reaccionaba Jesús ante la comida. Y está en Deseado a toda la gente, en la página 66, que dice lo siguiente, dice: Jesús obraba para aliviar todo caso de sufrimiento que viese. Es importante, porque si queremos ser cristianos y nos hacemos los ciegos cuando vemos a un necesitado, dice que no, Jesús no era así. Dice que él aliviaba todo sufrimiento que él estaba en conocimiento, él iba y apoyaba esa parte. Dice, tenía poco dinero que dar. Bueno, ahí quizá se parece un poco a nosotros, ¿no? Pero eso no es excusa para no ayudar. Vean lo que él hacía. Tenía poco dinero que dar, pero con frecuencia se privaba de alimento a fin de aliviar a aquellos que parecían más necesitados que él. Imagínense que él no comía para compartir con otros, o ahorraba quizá, en vez de comprarse 2 kilos de papas, por ejemplo, o 2 kilos de tomates, se compraría medio kilo y el resto lo convidaba con alguien que necesitaba. Por eso dice que se privaba, dice acá, y de alimentos a fin de aliviar a aquellos que parecían más necesitados que él. O sea, quizás a veces ni comía, porque ustedes saben que él era diestro, el Señor era diestro en los ayunos. Porque vean ustedes que nosotros hacemos ayunos de un día, de 2 días, de 3 días, pero él fácilmente podía hacer un ayuno en una semana porque él tuvo 40 días sin comer. ¿Cómo sería la vida de nuestro Maestro? Por eso que no se engañen con lo que ustedes ven en las iglesias mormonas, en las iglesias católicas, en la iglesia adventista. No se engañen con eso. Debíamos nosotros tener el mismo dominio que Jesús en las cosas cotidianas de la vida, no solamente el día sábado. Por eso que ahí decía, si tú quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Si tú quieres seguirme, toma tu cruz, así como yo la tomé. Eso significa morir a muchas cosas
que hoy en día nos agradan, y sobre todo el tema del dinero. El tema del dinero, que mucha gente lo da todo por el dinero, para comprarse cosas y da su tiempo. Y lamentablemente, como recién dije, muchos adventistas el día sábado lo trabajan, o lo trabajan el día viernes, digamos a las 6, ya el sol se pone, y hay algunos trabajos que la gente trabaja hasta más tarde que las 6. Ustedes saben que ahora en Chile, hoy día cambian la hora. El próximo sábado se va a oscurecer más temprano. Y entonces y después mientras llega el invierno, más temprano y más temprano. Entonces, los horarios de los trabajos, los hermanos no son capaces de decirle al jefe que los deje salir más temprano, porque tienen miedo a perder el dinero y no confían en Dios. Así que vamos a ser probados. Y también, acá dice, en el Deseado de toda la gente, hablando de nuestro maestro, en la página 68 y 69 del Deseado de toda la gente, dice: con frecuencia se le preguntaba a Jesús, vean, ¿cómo era él? Con frecuencia se le preguntaba: ¿por qué insistes en ser tan singular? Tan diferente de todos nosotros. Claro, no solamente ahora, sería algo extraño, ya en el tiempo de Jesús, hace 2000 años atrás, ya su conducta era extraña, era diferente a la del mundo. No participaba quizás de muchas cosas que el mundo hoy nos invita a participar, y la gente le preguntaba eso: ¿por qué eres tan singular? Escrito está, decía: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Gloria a Dios por eso. Qué hermoso lo que le contestaba, porque le decía: bienaventurados los de perfecto camino. Wow, usted le habla de perfección en la iglesia y capaz que lo apedreen a alguien a usted lo apedree, porque perfección de camino significa tener un carácter perfecto, y significa una conducta perfecta en todo. Quizá en su vida hay algún punto negro que quizás haya que arreglar, quizás la ropa, quizás el azúcar, quizás las reuniones, no participa en las reuniones, no predica. Hemos estudiado que la palabra de Dios es tan amplia, pide tantas cosas. La ley del árbol, por ejemplo, si usted tiene un limón, la primicia es para Dios, ya lo hemos explicado. Todas las leyes que el Señor dejó en su santa palabra, y de esa gente está hablando acá. ¿Por qué tú eres tan distinto? Dice: bienaventurados, felices los de perfecto camino. No se va a pedir nada menos que eso. Un pecado acariciado o heredado va a ser nuestro pasaporte para estar fuera del reino. Por eso que es tan importante la perfección. Y acá él, cuando le preguntan: ¿por qué tú eres tan raro, tan distinto?, él decía: bienaventurados los perfectos de camino. Se sabía la Biblia, porque está citando acá, está citando los salmos y los proverbios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Esos son los testimonios de los profetas, porque la ley se dividía entre Moisés y los profetas, el testimonio de los profetas. Por eso que muchos hermanos ocupan Isaías 8:20, que dice: a la ley y al testimonio, y no saben ni lo que están diciendo. Porque la ley, a la que se refiere, ellos la citan como los 10 mandamientos, pero no es así. Se refiere a los 5 libros de Moisés. Y los testimonios se está refiriendo a los profetas, Isaías, Jeremías, todos esos profetas que salen ahí. Entonces decía acá, dice: y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¡Qué increíble! Acá está diciendo que los hijos de Dios no pecan, porque dice: no hay iniquidad alguna. No son mentirosos, no son de doble ánimo, no son personas fluctuantes que un día andan bien espiritualmente y después andan bajo espiritualmente. Son perfectos. Y entonces sigue diciendo la cita: cuando le preguntaban a Jesús por qué no participaba en las diversiones de la juventud de Nazaret, decía: escrito está: heme gozado
en el camino de tus testimonios como sobre toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, recrearéme en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Entonces cuando le preguntaban a él, ¿por qué no te diviertes como todos los jóvenes, como toda la sociedad? Él decía, yo me voy a recrear en tus estatutos. Voy a ser feliz guardando tus mandamientos. Que contrario a lo que se enseña hoy en día, que dice que la ley es una pesada carga. Cuando dice que yo me recrearé en tus caminos, en tus leyes, en tus mandamientos, porque era agradable para su vida hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. Y nosotros, nuestro pecado, nuestra naturaleza, no le es agradable servir a Dios, lamentablemente. Por eso es que nosotros debemos arrodillarnos, pedirles perdón a Dios por todas las cosas que hemos dejado de hacer en nuestra vida y por las cosas que hacemos malas. Porque viene este tiempo de angustia grande donde vamos a tener que ser iguales que Jesús. Y se van a levantar los 144.000 que ellos van a ser iguales que Jesús. Y como son perfectos en el camino, van a ser llevados al cielo sin ver la muerte. ¿Ustedes creen que se puede dejar de pecar? ¿Te crees, hermano? ¿Viste? Sí. Amén. Amén por eso. Y eso es lo que Dios quiere, que cambie esta naturaleza de lobo y pueda ser una ovejita, y entonces se recreará. No, en la ley no será una pesada carga, como hoy día los hermanos, que es una pesada carga para ellos, porque no disfrutan, prefieren otras cosas, no la ley de Dios. Y sigue diciendo, bueno, él, a cada pregunta que le hacían, él contestaba, escrito está. Y para eso debemos estudiar la Biblia y aprenderla bien, para poder responder como Jesús. También aquí hay otra, que está en el deseo de toda la gente, de la página 69, donde ella nos muestra cómo era su vida, la de Jesús. Que quizá nosotros, el dormir, como recién lo mencioné, no debiera afectar nuestra manera de ser, o debíamos dejarlo muchas veces, levantarnos temprano para orar y entrar en comunión con nuestro Dios, así como Moisés, que entró en comunión con el Padre y podía verlo cara a cara, podía hablar con él cara a cara, porque era una consagración mayor que de todos los profetas que lo veían en visión. En cambio Moisés entraba en la nube y conversaba con él. Y entonces dice así, vean, para que aprendamos de nuestro divino maestro, de su vida, para que no tengamos una cosa abstracta que dice, sí, la vida de Jesús, sí, acéptalo en tu vida. Pero ¿qué es lo que es aceptarlo en tu vida? Cuando te bautizaste, cuando la persona hizo una decisión por Cristo, ¿qué significaba eso? Significaba una muerte a la vida antigua, a la muerte a la vida de pecado, y ahora tener la vida de Jesús. ¿Qué significaba eso? Bueno, lo estamos desglosando en cosas prácticas. Ya vimos que las diversiones, ya vimos que Jesús se preocupaba del pobre, del necesitado, y aún se privaba de comida para vivir. Él comía muy poco. Y entonces dice, cómo se divertía también, o cómo eran sus horas de la madrugada. Vean, dice, hallaba sus horas de felicidad. Esto es muy interesante, cómo él era feliz. Hallaba sus horas de felicidad cuando estaba a solas con la naturaleza y con Dios. Qué tremendo, ¿eh? Escuchar estas cosas que son tan simples y son tan hermosas de la vida de nuestro Maestro. Entonces uno empieza como a enamorarse de ver su vida tan ¿cómo podríamos decir? Tan consagrada, y esa comunión que él tenía con su Padre, que la hora del día preferida para él era en la mañana, en la madrugada. Y ustedes saben que en la madrugada no anda nadie. Todo está tranquilo, todo incluso oscuro. Dice, hallaba sus horas de felicidad cuando estaba a solas con la naturaleza y con Dios. Siempre que podía, se apartaba del escenario de su trabajo para ir a los campos a meditar en los verdes valles, para estar en comunión con Dios en la ladera de la montaña o entre los árboles del bosque.
que qué lindo que él decía que se apartaba cuando podía a la meditación. ¿Cuán poco hoy en día se ve? Por eso que Satanás ha hecho esta ciudad, ha hecho este sistema mundial para que el hombre no pueda meditar ni la mujer pueda analizar su vida, para dónde va, ha sido de propósito este día, estoy haciendo bien, estoy haciendo lo correcto. No, entonces anda rápido para allá, que le piden esto, que los papeles en la oficina, que el jefe, que no sé qué, que el carro, que las noticias. Entonces no le queda a la persona tiempo para meditar y para estar en comunión con Dios. Por eso que es tan importante irse al campo a vivir. Por eso es tan importante tener un lugar verde, un lugar donde hayan pájaros, donde hayan árboles, donde haya planicie, donde uno puede contemplar, donde hacer una vida más tranquila. Y ustedes saben que el estrés es uno de los males de nuestro tiempo, porque toda la gente anda estresada. Y justamente lo que ha querido Satanás es eso, llenarnos de cosas para que nuestra mente no pueda discernir el tiempo en el cual estamos viviendo. Y eso es lo que hace con la iglesia. Por eso que Satanás nos aparece. ¿Para qué? ¿Para qué se va a aparecer? ¿Para qué si ya los tiene en la mano? Porque nunca se ora, nunca se hace la obra misionera, nunca se abre la Biblia. Si uno pregunta cuánto estudiar la escuela sabática, que es una hoja tan poco diaria, y los hermanos son capaces de estudiar aunque sea unas líneas. Mucho menos levantarse en la madrugada para meditar en Dios como lo hacía Jesús. Y él dice que se levantaba por la mañana y eran sus horas preferidas del día, porque la naturaleza podía estar en comunión con su Padre. Yo me acuerdo cuando vivíamos en el campo, porque estuvimos 7 años viviendo en el campo, cómo uno podía salir de la casa y en medio de los maizales, en medio de la hierba o debajo de un árbol, uno podía orar tranquilamente escuchando los pajaritos que cantaban y sintiendo el aire, el viento en su rostro, y es muy distinto a lo que uno vive acá. Por eso es que cuando Jesús habla de que Él hacía esto, la hermana Juan habla de que Jesús hacía esto, para mí me llena, porque es muy hermoso que no se puede describir. Y entonces sigue diciendo, la madrugada le encontraba con frecuencia en algún lugar aislado, meditando, escudriñando las Escrituras u orando. De estas horas de quietud volvía a su casa para reanudar sus deberes. O sea, a veces en los trabajos la gente, o para los niños en la mañana, se levantan todos apurados, vayan al colegio, se comen, a veces no comen para irse al trabajo, pero dice que Jesús lo encontraba en la madrugada orando al Señor, y después que tenía esa comunión, Él empezaba sus actividades que todos nosotros podemos tener. En un lugar aislado dice que estaba orando o leyendo la Biblia, meditando. Y por eso que él sabía la porción de la Biblia, casi se sabía la Biblia de memoria, porque durante la mañana muchas veces repetía y se lo aprendía eso, los textos. No andaba con una Biblia ni andaba con una cosa como esta que tengo yo aquí. Incluso ustedes saben que lo que se dijo hoy día en la mañana, que nosotros debíamos meditar en la vida de Cristo que sea 1 hora todos los días. ¿Y de dónde va a sacar esa hora si me falta tiempo? Y sobre todo debiéramos nosotros aprendernos lo que es Isaías 53. ¿Sabían ustedes que nosotros deberíamos aprender Isaías 53 de memoria? ¿Se lo saben? ¿Saben de qué trata Isaías 53 por lo menos? Sí. ¿De qué trata? A ver. Trata del Cordero que fue sacrificado, que Él llevó nuestras cargas, el varón. Muy bien. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Se acuerdan? Sí. Subirá cual renuevo delante de Él, no hay parecer ni hermosura, subirá como raíz en tierra seca. Y así empieza el profeta a hablar de los sufrimientos del Hijo de Dios. Entonces nosotros deberíamos aprendernos de memoria ese capítulo completo de los sufrimientos del Mesías. ¿Y por qué todo esto? Bueno, porque viene lo que es la persecución, lo que es los tiempos finales. Y antes de continuar, les quería mostrar yo algo ahí. ¿Me puede pasar ese libro, por favor? Que está ahí en la banca, ¿sí? Ese. Quería mostrarles por qué esta preparación
gracia? ¿Por qué esta preparación debe ser tan urgente? Porque lo que viene sobre el mundo, ustedes pueden ver en las líneas que ella escribe, aquí en el conflicto de los siglos, hablando de los que van a recibir el sello y de aquellos que van a vivir el gran tiempo de angustia, el cual nunca ha existido desde que el hombre ha sido puesto sobre la tierra. Vamos a leer Daniel 12. ¿Tiene por ahí una Biblia? Daniel 12, donde dice en el versículo 1, ¿le puede dar lectura, hermana, por favor? Ahí nos habla un poco de este tiempo y por qué esta preparación tan amplia que el Señor dejó en su palabra. 12.1, Daniel 12.1. El tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Muchas gracias. Ahí dice que se va a levantar Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un gran tiempo de angustia. Entonces la preparación que nosotros estamos haciendo es para esos momentos, para esos instantes. Y acá dice, por ejemplo, algo muy interesante que habla del tiempo de angustia. En el capítulo 40 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, citando el texto que hemos leído. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Vean, en estos momentos ese mensaje todavía no es dado. Van a venir siervos iluminados con el semblante de santa consagración, que usted lo va a poder ver y va a ver que realmente son hijos de Dios. Esa gente especial que se ha preparado va a dar el mensaje de los tres ángeles por todas partes. Y cuando termine ese mensaje, dice acá, el pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor. O sea, la lluvia tardía es para predicar el mensaje del tercer ángel. Habremos terminado la obra a la cual hemos sido llamados. Seguramente va a ser gente muy joven al respecto. Y entonces vea lo que va a pasar. Y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel regresa de la tierra, anuncia que esta obra está terminada. Va a llegar un momento que el tiempo va a terminar y se predicó y se terminó el asunto. ¿El tiempo de gracia? Claro, el tiempo de gracia, porque durante todo ese tiempo de gracia va a ser predicado a diestra y a siniestra para que todos tengan la oportunidad de decidirse en favor o en contra de Dios. Y ahí termina el asunto, porque ya después caen las plagas. Pero nosotros estamos en el momento que se termina la obra. Vean lo que está diciendo acá. Dice: el mundo ha sido sometido a la prueba final. Y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Y ese sello los capacita para pasar las plagas, para pasar el gran tiempo de angustia, y al pasarlo, poder estar vivo. Van a ver venir a Jesús, porque los otros van a morir, porque no tienen el sello. El sello los capacita para ese tiempo difícil. Levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne: el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea santo aún. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos
está completo. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación. Y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ahí Él abandona el santuario y empiezan a caer las plagas sobre este mundo. Pero la parte que nosotros estamos viendo es aquellos que reciben el sello, que forman parte de estos grupos especial que lucharon contra la imagen, contra la bestia y contra su marca, y que siguieron al Cordero por donde quiera que iba. Eran perfectos en todo, iguales que Jesús. Su manera de ser no tenía ningún error en su vida, en su carácter, y guardaban su ley, guardaban sus estatutos, se regocijaban en sus preceptos, como decía ahí la vida de Jesús. Pero todo esto es porque van a haber hermanos que van a guardar todo, absolutamente todo, igual con Jesús. Porque dice que el pecado es transgresión de la ley. Entonces, si yo transgredo una parte de la ley, entonces ya no estoy perfecto, como decían que era de perfecto su camino. Por ejemplo, vamos a ver el caso de un hombre muy especial que fue el precursor de Cristo. Lucas, busquemos nuestra Biblia, Lucas 1, versículo 15. Rápidamente, a ver si no mal de la lectura. ¿Qué dice ahí? Este fue el que le preparó el camino al Señor. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Muchas gracias. Está hablando de Juan el Bautista. El Juan el Bautista tuvo una concepción especial. Dice que ya desde el vientre de la madre, él ya recibió el Espíritu Santo. Dice acá, pues será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Vean que tenía una dieta especial. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. De muy pocas personas se dice eso en la Biblia, que hayan recibido el Espíritu Santo cuando nacieron. Aún así, este hombre no... ¿Alguien sabe? Porque profetizó al Mesías. Bueno, profetizó el Mesías, sí, es correcto lo que tú dices. ¿Por qué? Porque los demás profetas lo señalaron a él y lo vieron en visión, a futuro. Sin embargo, Juan decía, ahí está, veanlo. Él es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando Juan estaba bautizando, y entonces él fue por eso, porque tuvo una revelación más clara, más nítida y más cercana al pueblo que cualquier otro, porque lo veía en sueños o en visiones. Él lo mostraba. Y entonces dice acá, con respecto a Juan, vean, que este hombre que le iba a preparar el camino al Señor tenía ciertas cualidades. Nosotros somos representados por Juan el Bautista, porque ahora también tenemos la misión de preparar a un pueblo que está en pecado para la segunda venida, que Él la preparó para la primera. Pero nosotros tenemos el deber de prepararlos para la segunda venida. Y las mismas cualidades que Él tenía, va a tener este pueblo. Vean, dice así, hablando de Juan. Juan había de salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos. Debía hacerlos sentir la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. ¿Qué es lo que es la justicia divina? ¿Dónde ustedes la ven? En la justicia de Dios. En la justicia de Dios. ¿Qué es lo que es la justicia de Dios? La ley, lo que Él quiere. Los mandamientos, la ley, los estatutos. Debía hacer Juan sentir a los hombres la necesidad de la ley de Dios, de que ellos la estaban transgrediendo, así como Noé, que dice la Biblia que era pregonero de justicia. ¿Por qué de justicia? Pregonero de la ley, porque los hombres estaban todos en pecado, porque le iba a venir el diluvio. Por eso dice que era pregonero, hablaba a la gente de la voluntad de Dios. Y eso mismo ustedes y yo debemos hacer. Por eso yo les decía la otra vez, deben prepararse para ser predicadores ustedes, para impartir la justicia de Dios, para enseñarles a los hombres los requerimientos, para que ellos puedan sufrir una transformación y ser aptos para vivir con Jesús. Porque un ladrón no puede vivir en el cielo. Tiene que dejar, arrepentirse de ser ladrón. Un asesino no puede andar matando gente en el cielo, a los ángeles o a alguien.
Tiene que ser regenerado para poder vivir en el cielo. Bueno, en el Nuevo Testamento hay muchos mandamientos. Incluso están todos los los 10 mandamientos están en el Nuevo Testamento y otros más, pero ¿esos mandamientos del Nuevo Testamento son suficientes o no? Bueno, lo que tú tienes que sacarte de tu mente es que el Nuevo Testamento es solamente el Nuevo Testamento. La Biblia, la revelación de Dios, es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque lo que sucede en la Biblia es la revelación del carácter de Dios, que lo dio en un tiempo, pero como hay tantas cosas, en tan poquitos libros no alcanza, Él siguió revelando, pero ahora con Jesús, la revelación plena. No que hasta aquí llegó el Antiguo y ahora el Nuevo para adelante, como dicen los pentecostales, no, eso no es. Sí, es toda la revelación. Por ejemplo, en la iglesia pentecostal, por ejemplo, cuando uno le habla de eso, ellos dicen, no, pero hay un mandamiento que dice que yo tengo que matar a mi hijo si es rebelde. Claro, entonces ellos dicen, ¿cómo lo voy a matar si es rebelde? Entonces uno le dice, no, pues, es que ahí se aplica el fin de la ley es Cristo, porque obviamente tú no lo vas a matar. Tú vas a invocar a Cristo para que Él perdone el pecado de él. Pero dice, no, que eso no es así, el fin de la ley es Cristo, se refiere a que la ley terminó. Claro, yo sé que ellos piensan así, pero no es de esa forma. El Nuevo Testamento sigue revelando el carácter de Dios y lo madura. Por ejemplo, cuando dice ojo por ojo y diente por diente. O cuando habla del divorcio. Cuando él dice en Mateo 5, dice, oíste que fue dicho, dele carta de repudio. Y ahí entonces le preguntan, los fariseos le preguntan, y una mujer que tuvo un esposo, y de que después tuvo otro esposo, y se murieron los 7 esposos, ¿con cuál de ellos se va a estar en el reino de los cielos? Entonces, todavía sigue él revelando cosas en su vida y en sus hechos, para que nosotros entendamos todo, nosotros tenemos toda la luz, toda la revelación. No es lo mismo que Elías tenía solamente hasta donde él vivía, pero después vino Jesús y aclaró todo. Por ejemplo, cuando él dice, ámense los unos a los otros como yo os he amado. Y ese mandamiento estaba en Levítico 19:18, donde habla acerca del amor al prójimo. Pero él lo puso más amplio todavía, porque dice, ámense los unos a los otros como yo os he amado a ustedes. Y ahí ya uno no se puede equivocar, porque viendo a Jesús es la manera de amar, no queda en la ambigüedad, no queda que a cada uno se le ocurre lo que es el amor, no. En la vida de Jesús encontramos lo que es el amor al prójimo. Entonces amplía Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo amplía en la vida de Jesús. Porque al verlo los discípulos como él era, así tengo que amar a mi prójimo, como él me amó a mí. Lo puso más alto, porque amar como amaba a Jesús, vaya que sí que queda alta la vara. Y recién decía que ni comía siquiera por ayudar a la gente, se iba en la mañana a orar, a estudiar la Biblia, a la madrugada. Entonces este hombre, Juan el Bautista, debía impartir la justicia, darle a los hombres la necesidad de mostrarles que estaban necesitados. Por eso es que la gente, ustedes ven que deja las cosas de Dios, porque ellos no sienten la urgencia de la preparación. Ellos piensan que están bien, o algunos, como me han dicho, yo pienso que me voy a perder. Entonces ya tienen la batalla perdida, ya, porque ya en su mente ellos se dan cuenta, se quedan en la casa, no estudian y conscientemente saben lo que les espera. Pero por lo menos nosotros estamos aquí haciendo la batalla, o tratando de dar la batalla, por lo menos pataleando. Tratando de agarrarnos de algo, ¿no? Porque no queremos perdernos. Pero hay gente ya ellos dicen, prefieren el mundo, no quieren dar la guerra, ni siquiera eso. Pero nosotros debemos ser exhortadores y mostrarles los requerimientos de la justicia divina, como lo hacía Juan. Y decía acá entonces que debía dar nuevas direcciones a los pensamientos de los hombres, sacarlo, y eso es lo que Dios quiere, sacarlo de ese estado de letargo, sacarlo del agujero, para que salgan y vean la luz. Debía hacerles sentir la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. No está hablando de guardar la ley así más o menos. Le está diciendo, sintiendo la necesidad de guardar la ley, la justicia divina perfectamente. No que un detallito, que no hice esto, no, todo. Y para eso hay que estudiar, por eso es que estamos aprovechando las tardes para aprender de esa justicia divina,
de la vida de Jesús, porque ahí lo tenemos todo. Y entonces sigue diciendo, debía ser templo del Espíritu de Dios. Juan, a fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana. Por eso que debemos cuidar también nuestro cuerpo, para que nuestra mente pueda conectarse bien con Dios. Debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Ustedes ven que de repente los hermanitos se olvidan todas las cosas. Si le preguntan lo que se predicó el sábado pasado, ya ni se acuerdan. Porque hay que tener fuerza mental. Incluso, ustedes saben que cuando Adán y Eva salieron del Edén, tenían toda la vitalidad física y mental que se le podía dar, y esa fue mermando, decreciendo en su vida de años, y también en las generaciones posteriores, pero ellos le hablaban de Dios. Dios le había dicho a través de ángeles a Adán para que instruyera a sus hijos, que fueron bastantes, que instruyera a sus hijos en cuanto a la ley de Dios, ya desde la caída. Y entonces él se le comunicaba de boca, oralmente, y el muchacho, cuando tenía su familia, le enseñaba a su familia de boca. No estaba escrito. Pero cuando vino Moisés, ahí sí se escribió. Dios se la había escrita. Pero eso ya venía desde el Edén. Por eso que Caín y Abel van y ofrecen un sacrificio, el primogénito. Dios le había, lo encontramos nosotros en la Biblia, en Moisés, pero Dios les pidió un sacrificio de un animal. Y Caín dijo, bueno, las verduras también sirven, la fruta también sirve. Pero Abel le trajo un primogénito. No trajo, bueno, uno puede haber dicho, ya, a los dos le dijo que tenía un sacrificio, pero primogénito no sabe que le pide en la Biblia eso. Pero sí sale cuando se lo entrega a Abel, hace el sacrificio, le trae el primogénito, no le trae cualquier animal. Porque eso estaba en la ley, ya después con Moisés, muchos tiempos después, entonces lo escribe en los rollos de la ley. Bueno, pues no voy a explicar eso. Y entonces estamos acá, de que este hombre tenía que ser especial. Tenemos que ser especiales nosotros, donde se note la diferencia entre el que sirve a Dios y aquel que no le sirve. Aquel que es tibio, que está con la iglesia pero está con el mundo. Tiene que haber una diferencia. Por lo tanto dice, te vomitaré de mi boca, a los que son tibios. Y dice, debía ser templo del Espíritu de Dios. A fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Debía poder dominar todas sus facultades para poder permanecer entre los hombres tan inconmovible frente a las circunstancias que le rodeasen como las rocas y montañas en el desierto. Por eso que este tiempo de angustia requiere de Juanes Bautistas modernos ante la falta de dinero que va a venir, por esta destrucción que viene, la falta de comida, la falta de comodidades, para mantenerse en pie como se mantuvo Juan el Bautista a pesar de las dificultades. Porque ustedes saben que él le va a donde el rey y le dice, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Y entonces en ese momento no es como ahora que a uno lo pueden retar, o puede quedar mal, puede quedar en vergüenza. Si le habla a algún hermano, ahí lo iban a matar, porque el rey tenía soldados. Tenía muchos soldados con armas, con espada y con lanza, y cualquier soldado podía en el momento tirarle una lanza a Juan y lo mataba. Está en juego su vida. Sin embargo, él no tuvo ese temor, porque se tenía que mantener inconmovible. Así va a ser nosotros. Bueno, hoy día nos pueden tirar balas, o nos pueden golpear con madera, con palos o con golpes. Pero si hoy día ni siquiera aguantamos que un hermano no nos mire o no nos saluda, entonces quiere decir que nuestro carácter es muy débil. Somos muy quebradizos. La gente busca mucho la comodidad. Por eso es que este hombre, Dios le dijo, o sea, él escogió cuando niño irse a vivir al desierto. Le dijo a sus padres, no era que Zacarías y su madre Elizabeth dijeran, vamos a consagrarnos al campo, o sea, al desierto. No, él le dijo, padre, vamos, yo quiero irme a vivir al desierto para apartarme del pecado de la ciudad o de los que venían alrededor. Pero ¿cómo si eran todos religiosos? Estaban viviendo en Israel. Ellos guardaban el sábado, ellos daban el diezmo, ellos cuando llegaba a las 9 de la mañana tocaban el chofar,
tocaba, ¿no es cierto?, el cuerno, avisando que todos tenían que orar a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, a ponerse en oración. Era un pueblo religioso. Sin embargo, Juan pidió él, como joven, irse a vivir en un lugar donde no hubieran tentaciones. Imagínense cómo habrá sido. Por eso que dice que era lleno del Espíritu Santo aún dentro, desde el vientre de su madre. Por eso, aunque ustedes no lo crean, ustedes estén en la casa, ya no se están contaminando. Ya sea el vecino que pone música del mundo, o una palabra fea, o un cartel, un letrero, una foto de una mujer, o lo que sea. O la propia familia. O la propia familia. Si él necesitaba esa salir para meditar como Jesús o como Juan, cuánto más nosotros que estamos viendo en esta última generación. Y entonces dice, en el tiempo de Juan el Bautista, la codicia y las riquezas y el amor al lujo y la ostentación. Imagínense que en ese tiempo los lujos, ¿qué lujo podían ser? Un lujo de los reyes era poner a un flautista, a un tamboril y a unos músicos porque no tenían equipo de sonido. Eso era un lujo para ese tiempo, porque los reyes solamente podían pagarle los instrumentos, pero nosotros tenemos cualquier cosa electrónica, tenemos música, o sea, tenemos mucho más lujo que los tiempos de Juan. Antes tenían que andar a pie o andar en caballo, los que tenían dinero, ahora tenemos autos, ¿no? Y ahí dice que debía reprender a la gente por los lujos y la ostentación. ¿Qué quiere decir ostentación? Mira cuánto tengo yo, mira que mi casa es más hermosa que la tuya. La ostentación, yo he visto mejor que tú. Entonces Juan debía ser sencillo, humilde, para poder reprender a la gente. Y dice acá, imagínense cuán lejos estamos de eso. Por eso no se engañen, mis hermanos. Debemos ponerle el pie en el acelerador para prepararnos para dejar las cosas que nos alejan de la vida de este remanente que va a ser parte de los 144,000. Pero por ejemplo, lo que dice la hermana es que a veces la familia, a veces uno tiene familia que es cristiana, pero por ejemplo que pasa por alto cosa, como un ejemplo, dice ya, sabemos que no se come cerdo, por ejemplo. ¿Cómo? Y estoy hablando de personas cristianas, Claro. adventistas que tienen conocimiento y que dicen, no, Claro. ya, pero si ya sé, si una vez no pasa nada, y come igual, Claro. está sabiendo todo. ¿Qué pasa ahí? No, pues cada vez su carácter está perfeccionándose para recibir la marca de la bestia. O sea, no tiene que mantenerse ya como que pasa a ser ya personal, o sea, ya como la salvación es La personal. salvación. Sí, personal. tú tienes que estar personalmente con Dios. Sí, por eso que, aunque Jesús estaba rodeado de tanta maldad, se apartaba, qué sé yo, pero él lo hacía, todos seguían un camino y él decía, escrito está. Él no seguía lo que le decía la gente. La gente le decía, tú eres raro, tú eres extraño, ¿por qué te crees tan singular? ¿Tan especial te crees? No, dice, yo me deleito, ¿por qué no te diviertes como los demás jóvenes? Anda a la fiesta, anda a la discoteca, anda no sé a dónde. Dice, no, yo me recreo en los estatutos, en la ley de Dios está mi delicia. Pero uno no puede ceder porque hay gente, pariente, que lo puede poseer el demonio y te incitan a que tú caigas. Son muy familiares serán, pero por eso dice, amarás a tu Dios en primer lugar. El primer mandamiento, amarás a Dios por toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, o sea, el segundo mandamiento. Pero el primero es Dios. Amar a Dios para yo poder amar a mi prójimo. No al revés. Porque la gente dice, no, es que mi familia la amo y por eso cedo, ¿no? Entonces no está poniendo el segundo mandamiento como el primero. Dice, en el tiempo del Juan el Bautista, la codicia de las riquezas y el amor al lujo y la ostentación se habían difundido extensamente. Los placeres sensuales, banquetes y borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración. Más o menos, si en ese tiempo pasaba, ahora mucho tiempo está multiplicado por 1000, ¿no? ¿No es cierto? Que hay hermanos que dicen, no, comer un pedacito de carne que una vez no es nada malo. Porque se embota la mente y se pierde la sensibilidad al pecado. En agradar a Dios le da lo mismo, total, todo el mundo lo hace. Igual cuando viene la Navidad, cuando vienen las fiestas patrias, que se hacen asados, la gente bebe alcohol, baila, pone música estridente, entonces la gente, bueno, dice, voy a ir pero no voy a comer o algo. O sea, se embota la mente.
Y ya no se piensa que es tan malo porque todos lo hacen. Y ese es el peligro de vivir entre medio de Sodoma y de Gomorra, como le sucedió a Lot, o a las hijas de Lot, que tanto vivían en Sodoma y Gomorra, que también ellas se pusieron, después fueron, hicieron lo que hicieron con su papá, porque estaban influenciados donde vivían. Por eso que la tarea es dura, por eso decía, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es fácil. Con estas comilonas, lo que provoca en la gente es disminuir, embotar las percepciones espirituales, disminuyendo la sensibilidad al pecado, sobre todo lo que es internet, sobre todo lo que es el cine, sobre todo lo que es la televisión, sobre todo lo que son las películas y todo eso, disminuye la sensibilidad porque ven un muerto acá, ven otro muerto acá y ya después si algo le pasa a alguien, no importa, siempre ya la mente está acostumbrada. Satanás ha acostumbrado la mente para esas cosas. Dice, Juan debía destacarse como reformador. Por su vida abstemia y su ropaje sencillo, debía reprobar los excesos de su tiempo. Y eso es lo que no se hace porque a la gente le cae mal, que usted le diga que no es bueno esto. Dice que anda dando la lata. Ya esta persona anda dando la lata porque no puedo hacer nada acerca de él, porque todo no le gusta aquí, no le gusta el loado, no le gusta la pintura, no le gusta que coma esto, no le gusta que coma esto otro. Entonces, eso de reprobar los excesos del tiempo en que nosotros vivimos. Por eso que si somos pocos en la iglesia, y más encima, ¿quiénes son los verdaderos reformadores? O los Juanes Bautistas que se van a levantar preparando para que Jesús venga, preparando su segunda venida. Por eso que Jesús no va a venir todavía. Aunque muchos desean eso, pero el mundo vean cómo está. Tiene que haber una reforma, tiene que haber una predicación fuerte, poderosa. Tiene que haber persecución. Porque dice, todo aquel que quiere vivir piamente en Cristo Jesús, sufrirá persecución. ¿Por qué no nos persiguen? Porque hemos transado con el mundo. La gente se enoja cuando uno le dice las cosas. Dice que anda dando la lata. Juan debía destacarse como reformador. Por su vida abstemia y su ropaje sencillo, debía reprobar los excesos de su tiempo. Se da con su vida también. Tal fue el motivo de las indicaciones dadas a sus padres Juan, una lección de temperancia dada por un ángel del trono celestial. Por eso que también se le dijo, no beberá vino, no beberá sidra. Se le dio las limitaciones de su comida, de su régimen alimenticio. Y aquí viene una cita, que es lo que yo les comentaba recién, en cuanto que Él nos representa a nosotros como los que vamos a preparar el camino para que Jesús pueda venir. Enseñar estas cosas y desatar las tinieblas que Babilonia le ha enseñado a la sociedad de la manera de vivir. O desatar las tinieblas de que las iglesias protestantes, el falso protestantismo apóstata, el protestantismo apóstata le ha enseñado los testigos de Jehová, los mormones, incluso muchos adventistas, muchos católicos, de que la religión es ir un rato a la iglesia. Y si tú quieres practicar y puedes vivir igual que en la oficina, puedes ser igual que todos los oficinistas. Que la religión de Dios es saltar o gritar como en algunas iglesias. Va a desatar, el verdadero pueblo de Dios va a desatar esas tinieblas, va a traer la luz al mundo, a las personas, y ahí puedan decidir si acaso lo siguen o lo rechazan. En la página 76 del Deseo de toda la gente dice, al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. O sea, Él representa a los que van a preparar para ahora la segunda venida. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual, para darnos cuenta cuando viene el engaño. Para la percepción espiritual que nos ha de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Y acá voy a destacar que debían aprender las lecciones de temperancia, pero debían tener visión espiritual, percepción espiritual clara,
para distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Con tantas iglesias, con tanta gente que enseña, hay gente que habla mucho, pero darse cuenta, me está enseñando bien. No, esto que dijo no corresponde a la palabra de Dios. Tener discernimiento espiritual, darse cuenta de lo que está pasando. Pero pastor, ¿sabe que hay iglesias que en otros países están como levantando y le llaman judaizantes porque ellos son cristianos, pero se están dando cuenta y están empezando, por ejemplo, a guardar fiestas, por ejemplo, así? Claro, los tildan de judaizantes. Y en internet está lleno de que otro evangélico que lo atacan y lo atacan y lo atacan. Claro, por eso uno tiene que ver, discernir entre tanta doctrina que hay en internet, tanta enseñanza, tanta iglesia, darse cuenta cuál es el camino. Y para eso hay que tener dominio propio, hay que abstenerse de cosas y tener percepciones espirituales claras. Entonces Juan tenía esas percepciones espirituales claras. Aún así, el tiempo que estuvo en el calabozo, en la cárcel, hizo mermar su fe, así como le pasó a Abraham. Porque él empieza a dudar al estar ahí, ¿no es cierto?, en el cepo, inmovilizado, seguramente no tenía ducha, seguramente no tenía televisión, no tenía celular para llamar a nadie, no tenía luz de estas que tenemos ahora, seguramente le ponían una antorcha quizás un rato, y la antorcha, ustedes saben que si usted pone un género en una antorcha, le va a alumbrar, pero le va a durar, unos 15 minutos, 20 minutos en que se consuma el género. No iba a tener luz eléctrica durante la noche. Y entonces, día tras día, encerrado en la mazmorra, sin luz, con poco alimento, fue mermando a este hombre poderoso, el más grande de los profetas. Manda a llamar a uno de sus discípulos y le dice: vayan donde Jesús y pregúntele, ¿es él el que había de venir o esperaremos a otro? Como si él mismo vio descender la paloma cuando lo bautiza. Él escuchó la voz de Dios que decía: este es mi hijo amado, en que mucho me complazco. Pero ahora el tiempo en la mazmorra, el cansancio, como recién les dije, el hambre, la falta de sueño, hizo decaer la fe de este poderoso hombre que se había preparado desde el vientre de su madre. ¿Cuánto más nosotros estaremos propensos a caer, a disminuir la fe y decir: ya no vale la pena continuar? Ya lo he intentado tantas veces para vencer este pecado y no he podido. Realmente Jesús pudo, pero yo no puedo. Puede llegar a esa conclusión, la falta de fe. Y entonces por eso que nos reunimos, para fortalecernos, el hombre interior o la mujer interior, en el caso de las hermanas, para poder decir también, como Jesús dijo: si tú quieres ser discípulo de Cristo, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que tomar tu cruz para poder seguirlo. Y por eso que vienen estos tiempos graves que nos menciona acá, el conflicto de los siglos, como ahí mencionaba, que va a ser tiempo de angustia como nunca ha ocurrido, mis hermanos. Dice: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, traten de ponerse en el caso de que no van a haber derechos humanos, que ahora tanto se habla acá dice que ya han sido privados de la protección de las leyes humanas. La Constitución no nos va a apoyar a la persona. Empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. O sea, van a tratar de raernos de la faz de la tierra, como los tiempos de Esther, que iban a matar a todo el pueblo judío. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo, que reducirá simplemente al silencio la voz disidente y reprensora. ¿Por qué nos van a matar? Porque nuestra voz va a decir las cosas claras, como Juan Bautista, que le dijo: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. O con Elías, cuando habla con el rey acá y le dice: no, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por dejar un mandamiento de Dios y irse tras los Baales. Y entonces el profeta le dijo claramente, directamente al rey, que también tenía muchos soldados para matarlo. Entonces dice que van a tratar de callar a la voz disidente y reprensora. Pero ¿cómo nos van a hacer callar si no hablamos? Estamos calladitos. Por eso que no hay persecución, ¿se dan cuenta? Porque no estamos haciendo la obra, porque no nace dentro de nosotros el deseo fuerte, ferviente, de hacer la voluntad de Dios y decirle:
que Cristo ya viene, que tienen que prepararse, Dios quiere que se arrepientan para la salvación de sus almas. No lo estamos diciendo. Y ellos, va a llegar un momento que se van a levantar este grupo especial, los 144.000, pero ellos sí no van a tener miedo de darlo a voz en cuello, y entonces la oposición se va a levantar y van a tratar de matarlos en todo el mundo con un decreto de muerte. Dice, para extirpar la secta aborrecida, se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos e ignorados, escondrijos de bosques y montañas, porque el pueblo de Dios va a huir de las ciudades, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañía de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. O sea, en el momento de mayor oscuridad, de mayor persecución, Dios va a intervenir para proteger a sus hijos. Pero en el momento de la persecución la vamos a ver difícil, vamos a sufrir bastante, y dice ahí que son instigados por los malos espíritus. Esta gente son poseídos, y entonces ellos les meten en su corazón que vayan en contra del pueblo de Dios. Lo mismo que sucedió con Anás, con Caifás, con aquella gente que crucificó a Jesús. No eran solamente sus hombres, no eran solamente los romanos, eran espíritus de demonios que trataban de hacer caer a Jesús y finalmente matarlo para que no siguiera con su obra. Por eso que esta no es una lucha contra sangre y carne, es una lucha contra potestades, contra principados, contra las huestes de las zonas espirituales que están ahí en el aire, dice el apóstol. Así que no debemos entonces nosotros prepararnos para estos eventos graves que vienen. Obviamente lo mejor que estamos haciendo ahora es prepararnos para esos momentos que mi vida, tu vida, mi hermano, vas a pasarlo, vas a vivirlo, porque si creemos que Jesús viene, somos la última generación y todas estas cosas vienen. Así que Dios nos ayude para poder negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir por fin en nuestra vida a Jesús. Dios le bendiga. Los ángeles ya vienen bajando, la iglesia a despertar, pues ha llegado la hora, la gracia hay que proclamar. La obra del Espíritu Santo se ha de manifestar. La iglesia se ha levantado, el Señor al frente está. Vino al mundo sin miedo y sin dudar. Vino al mundo la gracia proclamar. Vino al mundo en todo tiempo y lugar. Créelo, vívelo y compártelo, pues Cristo volverá. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com, y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga. Da gloria al Señor, de rodillas adórale, en la hermosura de su santidad, tu plena obediencia cual oro ofreciéndole, con el
llevará sobre su corazón, tus penas te quitará limpiando tus lágrimas, guiando tus pies a mayor bendición. En sus santos atrios a donde convídate, aunque eres pobre no temas entrar, la firme constante fe y el puro sencillo amor, tales ofrendas pon sobre el cuando tus dones le entregues a tu Señor, por su Hijo amado los aceptará, y tras noche lumbre habrá aurora espléndida, gozo, alegría y paz te dará. Señor.